en medio de la más grave crisis social y sanitaria que ha vivido el país, el gobierno ha hecho un llamado a la unidad nacional, que tenemos que estar todos unidos en esta crisis para poder salir adelante, que tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional, y a los cuales, por supuesto, ha concurrido gran parte de la oposición, de la exconcertación y también del Frente Amplio. Un acuerdo nacional que pretende sentar las bases de unas premisas económicas para poder salir airosos de esta pandemia. Pero por otro lado, aprovechando la cuarentena y aprovechando la crisis, el gobierno pone suma urgencia a un proyecto de modificación de la ley de inteligencia, la cual le da a los militares, le da la autoridad para el control del orden público, en donde la autoridad militar podría asumir el control de la sociedad. Y esto con miras a un próximo estallido social, porque la crisis sanitaria que vivimos hoy día por producto del coronavirus se agrava también con la crisis económica, que no es provocada por el coronavirus. Esta crisis económica venía de antes, ¿ya? Esta pandemia solo la agravó más. Entonces hoy día tenemos militares en las calles controlando, una ley que pretende endurecer, ¿ya?, y darle más atribuciones a los militares. Tenemos tecnología de punta controlando a la población para que cumpla con las cuarentenas, pero también una cuarentena que es muy difícil que la población pueda cumplirla. El gobierno, de manera miserable, le enrostra la responsabilidad a la población de que son irresponsables, de que no cumplimos, ¿ya?, y de que no acatamos. Pero en miles de hogares, en donde los trabajadores viven en 40 metros cuadrados, en donde viven 5, 6 y hasta 10 personas dentro de este hogar, ¿cómo es posible cumplir con una cuarentena en esa situación? Y más aún cuando no hay un salario. De hace 3 meses que no hay un salario para sostenerse. No hay víveres. Y por otro lado, un colapso total de la atención hospitalaria, no solamente pública, sino que también, ¿ya?, un colapso en el sector privado, porque la conducción de esta pandemia ha sido un desastre por parte del gobierno. Entonces, todos estos llamados de unidad no tienen otro fin que salvarle el pellejo al gobierno, porque el gobierno está en una situación completamente desesperada. El manejo que han hecho de la pandemia ha sido tan horrible, ¿ya?, que tiene al gobierno incluso dentro de sus partidarios divididos. Entonces, todos estos llamados no tienen otro fin que salvarle, por un lado, salvarle el pellejo al gobierno, y por otro lado, los sectores de la exconcertación, ¿ya?, y unos sectores del Frente Amplio como Revolución Democrática también están preocupados de salvar el sistema, ¿ya?, porque ven que pasado de la pandemia puede venir un estallido social mucho más fuerte que el 18 de octubre. Pero nosotros, los trabajadores, los pobladores, los sectores sociales, sabemos que cualquier tipo de acuerdo siempre ha sido un engaño. Siempre no ha sido otra cosa que un fraude para los trabajadores. Y lo que se pretende es
que nosotros, los trabajadores, los pobladores, paguemos las consecuencias de esta grave crisis sanitaria y económica. Mientras pretenden entregar ayudas millonarias a las grandes empresas, a los trabajadores se les condena a estar en sus casas sin goce de sueldo y usando ya los pocos recursos ya de un seguro de cesantía. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con este tipo ya de unidades nacionales, ni mucho menos. Cualquier unidad pasa por la renuncia del gobierno, por la renuncia de todo el gobierno completo, con Piñera a la cabeza, ¿ya? Y por una unidad de clase, una unidad de los trabajadores, de los sectores sociales, de los pobladores. Esa es la unidad que necesitamos para salir de esta crisis. No es posible, dentro del marco legal en el que nos hallamos viviendo, es imposible salir adelante. Por lo tanto, solamente la unidad de clase, la unidad de los obreros, de los trabajadores, de los pobladores, ¿ya? De las organizaciones sociales, pueden sacarnos de esta crisis en la que nos hayamos metidos.